Hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces las cosas que vivimos parecen que son iguales a otras que hemos vivido en el pasado, como si se repitieran, ¿cierto? Un déjà vu. Exacto. Alguno dirá, esto me suena parecido. Y no sé si les ha pasado que algunas veces usted está viviendo algo y de pronto alguien dice, óyeme, eso le pasó a fulano, eso le pasó a Perencejo, a Sutano, al uno, al otro. Parece que las situaciones fueran episodios que otros han vivido o que nosotros hemos vivido en algún otro instante de nuestras vidas. Bueno, a veces pudiéramos tener nosotros ante circunstancias de temor o de incertidumbre esa sensación, ¿no? De que hemos vivido o hemos repetido situaciones de temor o de incertidumbre y parece que esas cosas siempre se repiten. Pero si eso nos sorprende que se repitan, hermanos, hay algo que debería sorprendernos aún más y es que Dios siempre está allí. Hay algo que es una constante y es la permanencia de Dios, la fidelidad de Dios que acompaña a los suyos. Así que vamos a rogarle al Señor, porque una de las cosas que vamos a ver repetida en el pasaje es que Dios va a decir, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y si el Señor lo está repitiendo, Isaac, debería ser también para nosotros un recordatorio hoy. El Señor está con su pueblo. Vamos a orar. Bendito Dios, prepara nuestros corazones, Señor, para tu palabra. Afírmanos, Señor, en ella. Bendito Dios, que aun cuando veamos que la historia es similar a otra, podamos ver nosotros también reflejado en ello el mismo Dios poderoso que promete estar con aquel que aunque viva circunstancias similares, Señor, tú prometes estar con él guardándole, acompañándole, sosteniéndole. Ayúdanos a nosotros, Señor, también a que podamos, aun cuando vivamos mismas situaciones que vivimos en ocasiones anteriores, podamos tener la certeza de que tú no nos abandonas, sino que tú estás con tu pueblo todos los días hasta el fin. Bendito sea tu nombre, Señor. Prepara nuestros corazones para tu palabra. Te lo pedimos, Señor eterno. Amén. Amén. Como he dicho, a veces las historias parecen repetirse. De hecho, hay un adagio popular, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, en el sentido de que cuando ve que algo malo otro hizo, pero no lo conocía, a veces no tenemos como ese reflejo, ese espejo para poder decir nosotros, por ahí no es. Sin embargo, a veces incluso viéndolo en otros, terminamos también cometiendo las mismas imprudencias o pecando de manera similar. Un ejemplo, para poner algunos, de muchos que pude haber traído, de que alguien repite o pareciera repetir la misma historia que otro, lo podemos ver en estos dos famosos presidentes de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, quizá usted lo ha escuchado alguna vez, y John F. Kennedy, que quizás probablemente usted lo habrá escuchado alguna vez. Bueno, estos hombres tuvieron un siglo de diferencia entre sí, entre ser presidente el uno y el otro, pero tuvieron unas vidas con unas similitudes muy sorprendentes. Algunas son muchas curiosidades, otros diríamos son casualidades, pero al final lo que quiero simplemente ilustrar es lo parecido que a veces pueden ser los sucesos de una persona que ni siquiera eran parientes. Lincoln fue elegido al Congreso en 1846 y Kennedy en 1946. Lincoln fue elegido presidente en el 1860, Kennedy en 1960. Ambos fueron asesinados un viernes con un disparo en la cabeza. Ambos estaban con sus esposas cuando fueron asesinados. El secretario de Lincoln se apellidaba Kennedy y el de Kennedy, el apellido era Lincoln. Y lo más sorprendente, bueno, otra cosa sorprendente es que ambos sucesores, es decir, lo que los iban a suceder en la presidencia, eran de apellido Johnson. Y algo más sorprendente y quizás hasta inquietante, dicen algunos, es que Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford y Kennedy en un carro modelo Lincoln fabricado por Ford. Así que todas estas cosas decimos, bueno, ¿y esto qué es? Diría alguno utilizando el meme, ¿no? ¿Qué clase de brujería es esta? Pero simplemente estamos viendo dos escenarios de dos personas que repiten ciertos sucesos de manera igual. A veces no tenemos que ver estos detalles. A veces usted ve que usted termina cometiendo algo similar a lo que su papá hizo o terminando pasando por episodios similares. Y es algo de lo que vamos a estar viendo en este pasaje. Algo que aunque es sorprendente, lo hemos visto en nosotros y lo hemos visto en otras personas. Nosotros hemos vivido a veces cosas que incluso hay gente que dice, ¿y fuera que mi hijo no va a recibir no va a pasar por lo mismo que yo he pasado? Incluso hay padres que se atemorizan porque ellos han vivido una circunstancia difícil, que dicen, yo como que mejor no tengo hijo porque pronto le pasa lo mismo que a mí. Y ese no debería ser el temor, porque primero que no tenemos esa certeza que la gente vaya a vivir lo mismo, pero lo que quiero presentar es que si aún pasaran cosas como estos dos
a este padre y a este hijo que van a vivir cosas similares, Dios prometió estar con ellos hasta el final. En Génesis 26 vemos la historia de cómo Isaac va a caminar los mismos pasos que su padre Abraham. Él va a enfrentar el hambre, va a enfrentar el temor, va a enfrentar la mentira, va a vivir una lucha por unos pozos, va a haber contrincantes, oposición para con él, lo mismo que su padre enfrentó. Pero Dios le recuerda, como estuve con tu padre, también voy a estar contigo, también te voy a sostener a ti. Lo que vamos a ver es que podrán haber los mismos sucesos, pero vamos a encontrar que es el mismo Dios. Los sucesos podrán ser similares, podrán ser incluso hasta casi iguales, pero vamos a ver al mismo Dios obrando. La diferencia es que Dios no obra todas las veces de manera igual. Dios obra de maneras distintas, pero siempre va a estar sosteniendo a los suyos. Isaac escuchará de Dios la misma promesa que escucharía de su padre años atrás. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En más de una ocasión Dios le va a dejar esto claro a él. Yo voy a estar contigo. Llevándonos esto a que consideremos lo que viene siendo la premisa o la tesis en nuestro pasaje. Aunque los sucesos se repitan, Dios permanece fiel y está con su pueblo. Aunque los sucesos que pueda vivir su pueblo sean iguales a lo que otro pueblo vivió, el pueblo de Dios haya vivido en el pasado, o nosotros independientemente, individualmente hayamos vivido, Dios permanece fiel y está con su pueblo. Eso es una verdad que podemos nosotros hoy ver en el pasaje, pero también que encuentre firmeza o se afirme también en nuestras vidas. El pueblo de Israel, y quiero aquí de pronto explicarlo una vez más, el pueblo de Israel es la audiencia de esta historia. Y cuando hablamos de audiencia es cuando este texto se escribió, cuando Génesis fue escrito, ¿para quién estaba siendo primeramente escrito? ¿Quiénes fueron las primeras personas que recibieron esta verdad proclamada? Y la verdad proclamada, si entendemos que es Moisés, quien lo tenemos como en la tradición, que recopila este libro y recorre estos relatos, los recoge. Él está hablando a un pueblo que está con él en un peregrinaje en el tiempo en el desierto. Así que le está recordando esto. ¿Y esto para qué le sirve a estas personas? ¿Para qué? Para poder ver cómo el Dios que estuvo con Abraham va a poder seguir estando con su hijo Isaac. Ellos pueden tener esa certeza. Dios está conmigo y con mi hijo también puede estar, porque somos el pueblo que lleva su nombre. Y esa certeza tenían que tenerla ellos. De manera que así como ellos tenían esa certeza en que Israel podría ver que el hijo de la promesa, Dios iba a seguir estando con él, también el Señor iba a estar con ellos y con su descendencia. Y lo mismo nosotros también podemos tener certeza en nuestros días. Dios está con su pueblo, donde quiera que su pueblo esté. Dios promete estar con ellos, con su iglesia por siempre, que ni siquiera las puertas del Hades, del infierno, podrán prevalecer contra su iglesia, porque Él promete estar con ellos hasta el final. Así que veamos cómo esta historia nos presenta esta realidad en medio de las acciones que va a repetir Isaac, al igual que lo hizo su padre. Veamos en primer lugar, mismo temor, mismo Dios. Veremos el mismo temor, miedo que él va a enfrentar, pero veremos al mismo Dios actuar. Eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 11 del capítulo 26 de Génesis. Aunque Isaac enfrente el temor igual que su padre, debe saber que Dios está con él. La circunstancia que va a enfrentar va a ser muy similar, es el hambre. Y vayamos a nuestro texto y leamos de él en los versículos 1 al 11 del capítulo 26. Nos dice la palabra del Señor. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Nos está recordando, ya Abraham sufrió hambre, el padre de este hombre, de Isaac. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. Recuerden que cuando hubo hambre, ¿a dónde descendió Abraham? Había descendido a Egipto, pero aquí Dios le dice claramente, para Egipto no te vayas. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Sí, Abraham sufrió hambre, pero yo estuve con él. Abraham descendió a Egipto, Dios estuvo con él, pero él no debía haber ido a Egipto, porque recuerden que esa no era la tierra donde él tenía que ir, pero demuestra que Abraham se fue para allá. Dios aquí le dice no tienes que irte para allá. Esta tierra, la tierra prometida, quédate aquí. Aquí yo te voy a dar esta tierra a tu descendencia. Y en esta misma tierra te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo.
y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí vemos dos cosas. Una vez más la idea de que el Señor promete bendecirlo y a su descendencia, pero ¿en quién serán benditas las naciones? ¿En quién serán benditas la descendencia de este hombre? En su simiente. Lo mismo que le había dicho a Abraham, en tu simiente. Y ahora le dice a Isaac, en tu simiente. Y ya sabemos todo que está hablando de una simiente que vendría de estos, que está apuntando a Cristo Jesús, como lo hemos visto en anterior ocasión. Pero le dice algo, yo he hecho esto conforme a mi siervo. Dice, porque Abraham me obedeció. Recuerden que el Señor ha prometido ser fiel y ha sido fiel y fue fiel con Abraham, lo sostuvo. Pero ¿qué esperaba el Señor de Abraham? Fidelidad también, fidelidad. Dios se compromete, pero espera de este también el compromiso. El pacto que Dios está haciendo con él es que él tenía que guardar sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Cuando Israel escuchaba esto, ¿qué decía? Sí, Dios promete estar con nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vivir como queramos? No, debo vivir guardando, como lo guardó Abraham, sus leyes, preceptos, estatutos, sus mandamientos. Entonces, acto seguido, ¿qué hace él? Guardó sus estatutos, guardó sus mandamientos, cumplió de manera parcial lo que Dios le pidió. Dice, habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, es mi hermana. Vio los pasos del papá y lo que él dice, por aquí voy a andar. Él va a ser mi Dios, pero voy a hacer también la misma triquiñuela que hizo mi papá. Y lo hizo. Bueno, no sabemos si lo hizo así porque realmente sabemos si se lo habrán contado porque él todavía no había nacido cuando esto pasó, ¿no? Pero al final, ¿qué vemos? Pasa por ahí los mismos pasos del papá siguió. Anduvo en las huellas que había dejado el papá. Es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Mírense qué interesante. No interesante que la vio acariciando a la mujer, eso no es lo interesante. Lo interesante es que cuando la primera vez que Abraham se fue a Egipto porque tenía hambre y allí dijo lo mismo, ella es mi hermana, cuando él dijo eso, una plaga les pasó a esos egipcios que les hizo entender que algo estaba pasando aquí que no estaba bien, porque el faraón se había llevado a Sara, la mujer de Abraham, y por habérsela llevado vino una plaga. Entonces le dijo, lo único que hemos hecho aquí diferente fue esto, mira, ¿qué es lo que has hecho? No, que ya era mi esposa, ¿por qué no hiciste esto? Te vas de aquí. Y lo terminé echando, él trajo una plaga, así que a través de una plaga el Señor libró a Abraham en esa ocasión, de que esto no ocurriera. Luego vemos que cuando él a Abimelec le hace exactamente lo mismo, a un Abimelec, cuando él le hace esto, se la llevan también a Sara, su mujer, y de repente la manera como se entera que esta era la mujer de Abraham es a través de un sueño. Dios le da un sueño. Y luego en esta ocasión la manera como se enteran de que esta es la mujer de esto fue por una caricia. Así que vemos al mismo Dios intervenir, al mismo Dios cuidar, pero de maneras distintas. Así que esa idea de que muchos a veces dicen, voy a pedir al Señor que en esta noche me dé un sueño. Para no sé qué, hermano, puede ser que el sueño que le dé que se durmió y se levantó al día siguiente, le dio sueño y se durmió. Pero usted no soñó nada. Porque el Señor obra como Él quiere. Y en una ocasión le dio a un rey pagano para que orara y le dijo, te voy a matar si no entregas a esa mujer. Te voy a matar. Señor, soy inocente. ¿Recuerdan esa historia ustedes que veamos en Génesis? Pero en esta ocasión, ¿cómo fue? El hombre vio por la ventana. Lo vio que le dio una caricia que tú dices, esta caricia no es de ningún hermano. Esta caricia es de un esposo. Ven acá, cuéntanos aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este desorden? No, no es que es mi esposa. Ah, mira, así nos hace que cometamos una terrible afrenta, que es lo que nos va a presentar. De manera que lo que vemos es al Dios intervenir, pero de maneras distintas, pero Él promete hacerlo, promete estar allí. Dice, mi hermana, porque me dije, no sea, perdón, versículo 9, entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste es mi hermana? Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelec dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelec ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá, de cierto morirá.
Así que aquí hay una advertencia de protección a este hombre por causa de un asunto. ¿Eso dice a todos los casados que hagan lo mismo que hizo Isaac con su mujer? Por supuesto que no. Fue la manera como él terminó obrando por desconfianza, por temor, terminó desconfiando, pero Dios le había dicho que él iba a estar con él. Él tenía que confiar y tomar la manera como Dios opera, como Dios obra y confiar que ese es el método que Dios utiliza. Esta es mi esposa. ¿Acaso Dios no lo iba a guardar a él y a su esposa? ¿Acaso Dios no iba a guardarlo a él, a su familia? Por supuesto que lo iba a hacer. Él debió haber confiado en ello. Isaac terminó repitiendo el patrón de su padre Abraham. Huyó del hambre, temiendo por su vida, y terminó mintiendo acerca de su esposa. Pero el Señor estuvo diciéndole, no desciendas a Egipto, yo estaré contigo y en esa tierra yo te voy a bendecir. Y él debió confiar en ello, pero el miedo lo llevó a actuar en desconfianza al Señor. Una vez más, hermanos, la fuerza de esta porción reposa sobre esa declaración que he mencionado, que aunque los sucesos se repitan, Dios permanece fiel y está con su pueblo. Aunque los sucesos que veamos en esta historia sean los mismos que habíamos visto antes, estamos viendo un mismo Dios fiel, que sostiene, que está con su pueblo y lo guarda. Dios conoce nuestras debilidades, aunque éstas sean repetidas, Él no nos abandona a nosotros por ellas. ¿Acaso nosotros no hemos tropezado una y otra vez con el mismo temor? Les pregunto, desde la última vez que yo prediqué acerca del temor, que he predicado varias veces acerca del temor, ¿ya se te quitó el temor? ¿Cierto que no? Yo también, al igual que tú, he tenido temor, pero tengo que recordarme esa verdad. El Señor promete estar con nosotros. El Señor promete estar conmigo, aunque tenga miedo. Yo sé que el Salmo 23 y 91 son citados en los momentos de que la persona se ve a Anabel y después está asustado y coge todas las muñecas de los hijos y las voltean. Yo no he visto nunca la película, pero sé que trata de una muñeca. Coge todas las muñecas y las voltea para que los ojos no la miren. Y empieza a leer el Salmo 23. Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así no es que nos dice la Escritura que la citemos, pero en ocasiones tenemos que aferrarnos a ella como si se tratara de una situación así. De tener un temor tan profundo, pero confiar en el Dios que ha prometido estar con nosotros, pero también guardando nuestra vida en santidad, haciendo las cosas como Él espera que lo hagamos. Así que de esa manera yo quisiera recordar dos cosas de lo que hemos visto hasta ahora en el pasaje. En primer lugar, el temor no valida una respuesta pecaminosa. El temor no valida que nosotros pequemos. Tenemos miedo, entonces por tal razón yo termino actuando de manera errada. No, el temor me debe llevar a confiar en el Señor y a actuar como yo he debido actuar, con temor o sin temor, siendo santo porque Él es santo. Pero a veces validamos un cierto tipo de comportamiento cuando alguna circunstancia la vemos, como lo hizo Isaac aquí. En medio del temor termina mintiendo acerca de su esposa. Fíjense cómo en la parábola, por ejemplo, de los talentos, para utilizarla de ejemplo, dice que el Señor le dio a unos individuos, un señor le dio unos talentos. Y dice que un hombre, sabiendo de su señor, vino, que le había dado estos talentos, viene y los pone a producir. Y se acerca luego al Señor y le dice, Señor, tú me diste esto, mira todo lo que produjo el doble. Luego viene otro hombre y le dice, Señor, tú me diste a mí menos que este, pero mira, produje el doble conforme a lo que tú me diste a mí. Y llegó el que tenía un solo talento y dijo, es que yo supe quién tú eras y tuve miedo y por eso escondí el talento. Y el Señor le dice, tú sabiendo quién yo era, lo escondiste. Dice en la ilustración, ¿no? En la parábola, debiste haberlo puesto en un banco para que te diera siquiera crédito. O sea, deberías haberlo en lo mínimo, haberlo puesto en ejecución para que por lo menos produjera algo. Bueno, el Señor, hermano, sigue siendo el mismo. ¿Cómo podemos decirle a él, Señor, por temor yo hice esto? Por miedo yo terminé pecando. Si tú prometes estar conmigo, yo tuve miedo, sí es verdad. Pero como estás conmigo, Señor, ayúdame a vivir porque tú estás conmigo en santidad. Ayúdame a vivir, Señor. Nuestras acciones, mis hermanos, han de ser santas. Nada nos valida, nada nos justifica el que nosotros terminemos pecando. Nada. Este hombre lo hizo. Dios mostró que estuvo con él, pero ese hombre no obró de la manera correcta. Ninguno de nosotros puede validar esto. Ahora, lo segundo que podemos ver al respecto a lo que hemos visto hasta ahora es que el Señor interviene y está con nosotros, con su pueblo. Él permanece fiel, fiel a lo que ha prometido. ¿Qué le dijo? Yo voy a estar contigo. ¿Y qué hizo Dios? Estuvo con él. Estuvo con él. Él es un juez fiel.
Tengamos en cuenta esto, mis hermanos, porque a veces pensamos, como Dios está con nosotros, pareciera que eso quiere decir que Él va a validar nuestro comportamiento. Dios es fiel. La Escritura nos dice que mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y qué decimos? Ah, mira, si yo peco no pasa nada, pero como Él es fiel y va a permanecer fiel, pues confiemos en que Él es fiel. Señores, Dios es santo, Dios es justo, y Él no va a dejar por sentado que nuestro pecado nos salgamos con la nuestra. Él nos va a su pueblo probarlo. Y si nosotros estamos en pecado, nos va a redarguir. Y va a hacer lo que tenga que hacer para que andemos en santidad. Porque eso es lo que está haciendo Él, una obra de santificación en nosotros. De manera que cuando decimos que Él es fiel también en eso. De manera que si pecamos, lo que tenemos que hacer nosotros es ir al Dios fiel, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y creer una vez más en Él, confiar una vez más en Él. Tú eres poderoso para perdonarme. Nada justifica nuestro comportamiento, y si pecamos, si nuestro comportamiento es de pecado, corramos a aquel que es poderoso para salvar. Así que vemos que en medio del temor, aun cuando se repita la misma manera de actuar, Dios sigue estando presente e interviene. Pero además de esos momentos, también el Señor interviene, el Señor está presente en los momentos de conflicto, como vemos que es el suceso que ahora nos cuenta en el caso de Isaac. Mismo conflicto, mismo Dios. Versículos 12 al 25. Al igual que su padre enfrentó conflictos en la tierra que Dios le había prometido, de la misma manera Isaac los vivió, y en ambas ocasiones el Señor prometió estar con ellos. Versículos 12 en adelante nos dice: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esec, porque había reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sidna. Y se trasladaron de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Cuando leemos estas historias, muchas de las cosas que pensamos es: ¿dónde será mi Rehobot? ¿Dónde será el lugar donde Dios allane y me haga ser próspero y bendecido? Y eso no es el propósito que nos está diciendo el texto. Primero, bueno, por muchas razones, pero una de las cosas es que esa es la vida de Isaac. Isaac era un hombre que tenía un montón de animales y tenía que llevarlos para un lugar y necesitaba agua para suministrarla, porque si no moriría, por lo vital que es el agua. Y no podemos hacer una equivalencia inmediata de decir: oh, pero mira, él es un hombre que está buscando a Dios, entonces el agua que él busca es mi trabajo, y entonces el Rehobot viene siendo la empresa que me va a contratar. Y empezamos a tomar un texto y empezar a trasladarle como una equivalencia a ciertas cosas para poder validar y decir: Dios quiere que yo sea bendecido como lo fue él. Ese no es el punto que está diciéndonos el texto. El texto lo que nos está mostrando es una situación que vivió este hombre de conflicto y que en ella estuvo el Señor, porque el Señor le ha prometido algo: yo haré de ti una nación grande y poderosa y te bendeciré. Y aunque los sucesos estén pareciendo todo lo contrario, Dios va a intervenir para garantizar lo que el Señor ha prometido. Y lo mismo con nosotros. ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, usted elige una carrera, usted elige un oficio, usted se dedica a algún tipo de cosa, usted se gana el pan diario de alguna manera particular. ¿Y qué hace usted? ¿En qué confiar? En que el Señor va a estar conmigo donde sea que yo esté.
¿Qué nos llama el Señor a nosotros? A proveer, a trabajar, a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Porque ya eso fue, en este mundo caído, eso es lo que toca. Por eso se llama trabajo, porque tienes que esforzarte para poder hacer lo que tienes que hacer. Ahora, en eso que estoy, Dios promete con su pueblo estar, acompañarlo siempre. Y aunque viviéramos conflicto como esta persona, nosotros podemos también saber que Dios va a estar con nosotros. Este individuo fue bendecido de inmensa manera, porque Dios está haciendo un plan. Va a hacer de él una nación grande. Va a ser de él una nación poderosa y su poder debe evidenciarse a los que están a su alrededor también. Este relato nos muestra este asunto. Es Dios quien está con Isaac y lo bendice de manera abundante. ¿Y qué aparece en medio de eso? Primeramente, la envidia. La envidia, que es inevitable. Es inevitable en muchas ocasiones. Usted no la busca, pero a veces va a ocurrir. Y la envidia, hermano, no piense que usted tiene que tener la cantidad de plata que tenía o la cantidad de recursos que tenía Isaac. De usted pueden envidiar cualquier cosa. Pueden envidiar muchas cosas. Pero en medio de eso que sucede, en medio de la envidia, como le pasó a él, un rechazo que apareció, que termina siendo echado, que esto termina en una pelea por los pozos, que le terminan cerrando el pozo. Esto es increíble porque miren hasta qué punto nos presenta la envidia, que habiendo sido el pozo de Abraham, en lugar de aprovecharse, oye, murió Abraham, pero tomemos el pozo y démosle uso. No, vamos a secar, vamos a cegarlo, tapémoslo. Tremendo eso, ni para ti ni para mí. ¿Se acuerda usted el episodio ese de Salomón? Cuando la mujer aquella mató al hijo y dice, este es mío, pártelo en dos. Sí, pártelo en dos. ¿Qué mujer envidiosa? Y el otro dice, no, es de ella, dáselo. Esta es la verdadera mamá. ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio? Lo que han escuchado la historia, que era una mujer que se le murió el hijo. Bueno, la envidiosa porque se quedó sin hijo, dice, sí, pártelo en dos, ni para ti ni para mí. Que los dos nos quedemos sin nada. Bueno, y estos tipos son así. Son malos. Hay gente, hermano, que es mala, que se ha despreciado tanto al Señor que todo lo que están haciendo es maldad y pura maldad. Las cosas que vemos personas que simplemente salen el día de hoy, que usted se levanta mañana lunes temprano para honrar al Señor con su trabajo, así que no se sienta mañana lunes otra vez despertar temprano, no, mañana lunes voy a glorificar al Señor con lo que Él me ha dado para servirle, este trabajo. Bueno, vaya usted con esa actitud al trabajo. Tú te vas saliendo, usted se levanta temprano, hace lo que tiene que hacer de una manera moral, legal, buena, que honra al Señor. Y hay tipos malos que ¿qué salen a hacer? A matar, a empuñar un arma para quitarle la vida a otra. Gente mala, esa gente mala existe. Gente que lo ve usted con algo y dice, no, eso no quiero que sea de él, eso va a ser mío, porque lo que yo necesito es mejor que lo que él necesita. Se lo ganó este justo, no me importa, yo lo robo, yo lo tomo. ¿No nos encontramos con ese tipo de personas, con ese tipo de individuos? ¿No vemos acaso personas que parece que en esa maldad, que el premio que reciben es que los llevan a una escuela de formación en actividades delictivas, como lo son la cárcel, y allí los forman más para que luego después de ese raterito salga ahora peor, sale un criminal más dotado de herramientas y termina haciendo más daño aún? Bueno, muchos, porque algunos otros por labores como la que hacen nuestros hermanos pueden escuchar de la palabra predicada y algunos saldrán de allí como una nueva criatura. Gloria a Dios por ello. Pero muchos salen desde esta escuela haciendo mal. Vemos personas que hacen el mal, pero a veces vemos personas a nuestro alrededor que también hacen el mal, que la envidia se les despierta. Hermanos, no es esto para decir, pero a los envidiosos Dios los va a castigar. Esto es para decir que nosotros tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Vamos siempre a tener esta disputa, hermanos. Como orábamos al principio, en ocasiones la manera como vamos a nosotros recibir la opresión no va a ser simplemente de algo que no vemos, a veces va a ser de personas que estamos viendo y que están actuando en contra nuestra. Y aquí este hombre está evidenciando la personas que están en contra de él. Pero ¿qué le dice Dios? No temas, porque yo estoy contigo. Le recuerda el pacto que había hecho con su padre. Versículo 24. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Por amor de mi siervo Abraham. Así como lo prometía con Abraham, así prometo hacerlo contigo. Como en una avenida, hermano, sobre la que estamos andando, la idea central de este pasaje se sigue sosteniendo.
Aunque los sucesos se vuelvan a repetir, Dios permanece fiel y está con su pueblo. Se repitió la hambruna, se repitió el miedo, se repitió el negar a su esposa, se repitió el enfrentar oposición, se repitió estas cosas. Pero ¿qué hemos visto también que se repite? Que Dios está allí, que Dios está interviniendo, que Dios finalmente le proveyó el agua que él necesitaba, que Dios ha estado allí. Aunque la oposición aparezca, esta no es señal de abandono divino. Dios permite el conflicto en nuestras vidas, no porque lo busquemos, es porque a veces se va a dar, va a suceder. Pero eso va a reafirmar en nosotros quién es que está sosteniendo realmente nuestras vidas, en quién nos aferramos, en quién nosotros estamos sujetos. Al igual que anteriormente yo mencioné dos cosas, aquí también quiero mencionar un par de cosas. En primer lugar es que cada quien es responsable de sus acciones. Cada persona es responsable de sus acciones. Si un hombre actuó con envidia e hizo lo que hizo, cegando los pozos de este hombre, es responsable. Aunque Dios ese tipo de cosas la permita y en ello esté mostrando el Señor que está con su siervo y que lo está sosteniendo y acompañándolo, no quiere decir que estos filisteos y estos pastores y estos hombres de los filisteos no sean culpables. Lo mismo nosotros hoy en día podemos verlo. Cada persona va a ser responsable de sus acciones. Una persona, aun cuando envidie y actúe en pecado, será responsable ante el Señor por ello. Tengamos en cuenta una vez más que nuestras acciones han de ser santas, de manera que nosotros lo que podemos proclamar al Señor es un clamor de justicia. Podemos ir a Él, que es nuestro juez justo. Nuestro clamor debe ser al Señor, sabiendo que Él es el que va a hacer lo que tenga que hacer. Es buscar justicia en santidad. Hermanos, no se nos quita, ni cuando somos heridos por alguien, el que la santidad no sea la manera como nosotros somos llamados a andar. Alguien nos hace daño, por las razones que sean, como envidia, como en este caso. Pero nosotros tenemos que seguir siendo santos, e ir al Señor, clamar por justicia, hacer lo que tengamos que hacer por esa justicia se evidencie, hacer lo que tengamos que hacer, pero nunca fuera de ser santos. Tenemos que seguir siendo santos, porque el Señor es santo. Lo segundo que podemos tener en cuenta es que el Señor permite situaciones como estas en nuestra vida y va a mostrar que sigue estando con su pueblo. El Señor las permite. El Señor está allí. Y en medio de ella prepara para nosotros el mostrarnos que Él está presente. Él es un juez justo. Y la palabra de Dios nos invita a que cuando nosotros incluso suframos de alguien, oposición, envidia o en algún caso algún tipo de daño, podamos nosotros tener confianza en que el Señor es quien se encarga. Y como diría la palabra, suya es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No es nuestra la venganza. No es nuestro el llamado a que nosotros nos convirtamos en este que va a abanderar ahora el sentido. Yo me las desquito porque me las desquito. Eso no se queda así. Eso no se queda así, es verdad. Pero no porque yo tenga que intervenir. Eso no se queda así porque el Señor es el justo. Y Él dice que Él se encarga. Suya es la venganza. Tengamos en cuenta, hermano, lo que eso implica. Dios va a obrar como Él quiere, no como tú quieres. Porque a veces lo que queremos es, sí, Señor, hazle tal cosa, pero así, así, así y así. ¿Por qué? Ahora de repente yo soy el Dios que le dice a Dios cómo tiene que comportarse. No. Vemos en el pasaje que este hombre termina confiando, listo, me cerraron esto, vuelvo al otro. En ocasiones tendremos que actuar así, no todo el tiempo los conflictos se solucionan así. Esto no es un ejemplo de cómo solucionar conflictos en la vida cotidiana, no, en ocasiones tendremos que hacer esto. En otras ocasiones tendremos que presentar nuestra justicia, nuestra cuestión y decir, mira, esto es lo que es justo. Pero en otras ocasiones tendremos que ceder como cedió en esta ocasión esta persona. Cada caso es muy particular. A lo que vamos y lo que está viéndonos el texto es que así como estuvo con Abraham en oposición y en conflicto, también con Isaac está el Señor en oposición y conflicto. Y lo mismo nosotros podemos tener esa certeza. Así que, vuelvo y digo, esta no es la manera como se soluciona. La manera sería confiando en el Señor que está con nosotros y siguiendo actuando en santidad. En medio del temor y también del conflicto, el Señor promete no abandonar a su siervo. Y eso para nosotros debe ser también un motivo de gozo. Dios promete no abandonar a su siervo. Y cuando eso ocurre, cuando eso se está gestando, hermanos, eso tiene que ser evidente a los demás. Eso es lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Mismo reconocimiento, mismo Dios. Los versículos 26 al 33 nos van a mostrar que fue reconocido por los demás que Dios estaba con él.
lo mismo que habían visto con Abraham, su padre. Versículos 26 al 33 del capítulo 26. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué han venido a mí, ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron: vemos claramente, nótese cómo dice, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él le preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Nos muestra en el pasaje que ese mismo lugar ya lo había puesto su papá y lo había tenido como nombre, y precisamente ahí también había hecho un juramento por causa de que era el lugar ahora donde había tenido en paz con este hombre Abimelech. Hay quienes dicen que este Abimelech no es el mismo y que Ficol tampoco es el mismo, sino que simplemente es otro rey con el mismo nombre, y que probablemente Ficol no sea un nombre sino un cargo, como decir el teniente, el general o algo por el estilo. Independientemente de eso, que tiene también sentido, la realidad es que este hombre es un rey y que Ficol es el jefe del ejército y viene con su consejero Ahuzat. Y vienen aquí ante este hombre toda la cúpula, la plana mayor, exacto, viene ahí. Y este hombre en una tiendita ahí, en un lugar allí, ¿no? Con ese montón de animales allí, por allá lo tendría pastando y demás, y vienen a él porque es poderoso. ¿Qué es lo que ellos están viendo? No están viendo a un simple hombre en una carpita. ¿Qué están viendo ellos? A un Dios que está con ese hombre. Es evidente que Dios está contigo. Es evidente. Mano, ¿usted cree que usted ante el conflicto y ante algo que le hicieron, usted no cree que los nudillos suyos sean lo suficientemente fuertes como por lo menos romper la boca de alguien? Sí lo son. No se crea que no. Sí lo son. Con los dientes que le dan a uno se rompen los labios por dentro. Eso es rapidito. ¿Qué pasa? Si se golpea a uno con algo suavecito y se lo rompe. Sí. Pero ¿qué es lo que evidencia esto? Mi poder no está en estas manos. El poder está en Él y reposa en mí. Y lo que se evidencia, el fruto del Espíritu de Dios, no es puñitos, es gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que los demás deben ver en nosotros. Mano, hay gente que hace cosas que a veces es posible que en usted diga: ¿será que el ministerio de mis manos puede ser puesto en ejecución? Y usted sabe que esa no es la manera. Este hombre sintió conflicto y no es lo que vivió, sino que se entregó al Señor que está cuidando de él. Ya había cometido al principio que vimos que no obró de la manera deseada, pero en este caso lo vemos que obra de una manera totalmente distinta. Y lo mismo debería ser en nuestras vidas. Hay cosas que vivimos, hay cosas que nos suceden, donde quizás la rabia quisiera responder de una manera y quiera apoderarse de nosotros, pero nosotros tenemos que confiar en aquel que está con nosotros para vivir conforme a él, y que en nosotros se evidencie, como fue en este caso de Isaac, es que no hay chance, no hay manera, Dios está contigo. Es más, y esto lo digo no por alguien en particular, hay personas que he escuchado que dicen: y mire, usted sabe, pastor, ese fulano sabe qué me dijo, que él lo estaba haciendo a propósito para ver si me sacaba a mí la rabia. Y no lo logró y me dijo: mira, intenté con todas mis fuerzas ver para ver si este cristiano lo sacaba de quicio. Y definitivamente no. Oye, definitivamente Dios está haciendo algo en ti. Hay gente que a veces es instrumento del enemigo para terminar haciendo eso en la vida de otros. Pero el Señor promete estar con nosotros, hermano. Y la manera como podemos nosotros vivir con este Dios que está con nosotros es como Él nos ha llamado a vivir. No son nuestras fuerzas, sino el descanso en la fuerza de Él, en el poder de Él, para vivir conforme a ello. Hermanos, Abimelech terminó haciendo un pacto con Él. Es increíble, Él lo vio. Este hombre es más poderoso. Y usted, cuando analiza la vida de Isaac, lo que encuentra es que tenía unos siervos que lo que estaban haciendo era ¿qué cosa? Cavando pozos. Tenía un gran número de gente seguramente con él, sí, pero el otro era una nación. O sea que allá tenía que tener un ejército.
Y este hombre simplemente tenía unos palos que lo usaba para arar, unos palos para cavar, una pala y demás cosas. De manera que este hombre tuvo temor en este otro, no porque este tendría más fuerza quizás físicamente hablando, humanamente hablando, sino porque Dios estaba con él. Hermanos, debería ser evidente ante los ojos de los demás que Dios está con nosotros. El temor y el conflicto quedaron atrás. La bendición que Isaac recibe de Dios es visible incluso para aquellos que no creen en ese Dios. De hecho, le dicen, tú eres el bendito de Dios ahora. Y eso debería ser algo evidente entre los demás. Aunque los sucesos se repitan, Dios va a permanecer fiel con su pueblo y eso debe verse. Otros deben notarlo. La fidelidad de Dios, de estar con su pueblo en todo momento, ha de ser un testimonio para aquellos que antes te rechazaron a ti o rechazaron al Señor. Eso debe ser un testimonio. Debería servir de anuncio para los demás. Al igual que las dos ocasiones anteriores, dos cosas quiero señalar en cuanto a lo que hemos visto aquí en este momento. En primer lugar, no esperes de los demás que te hirieron que vengan a ti en humillación. Como vemos en el pasaje que estos hombres que lo echaron después vienen a él, así también nosotros quisiéramos que pasara. Aquel que me hirió que venga aquí y se me disculpe y venga humillado. Y terminan esa frase humillado poniéndolo como tal animal, X animal, no sé. Que venga humillado así, de esa manera, que se note que me hirió y que ahora él venga herido también. Manos, usted ve eso en Cristo. Usted ve eso en el Señor. Piénselo. Dios está conmigo. Piénselo. Imagínese que Jesús está a mi lado. Y usted esté diciendo eso, que en lugar de pensar usted lo diga a boca llena. Ese tipo que venga así, humillado, rendido, y Cristo a nuestro lado. Seguramente ni se te ocurriría pensarlo ni pronunciarlo, porque tú dirías, no, el Señor ni lo hizo. Cuando Él fue vituperado, fue mentido, lo que decían acerca de él era mentira. Con todo y eso, Él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. De la manera similar nosotros podríamos considerar, Él es el Señor. Él es el Señor. Si ellos han de rendirse, es ante Él. Si algo tienen que reconocer estos, es al Señor. Mano, yo al igual que usted, he visto videos de cuando han capturado a ladrones allí, con arma y todo, queriendo asustar a una persona. Y lo han quitado, le han quitado el arma y le han dado una paliza. Y quizás yo, tal vez usted no, yo en un momento he pensado, qué bien, qué bueno. Pero digo, si hubiese estado allí no le hubiese pegado yo. Pero en mi pensamiento o en el deseo que manifesté allí dije, qué bueno, le dieron poquito. Bueno, tampoco he dicho eso, pero algunos quizás lo he expresado. No sé. Pero analizándolo, hermanos, de manera consecuente, nuestro deseo debería ser, Señor, eres tú quien te encarga. Si esa persona yo que estoy esperando que no haga el mal, pero si lo hizo, ¿qué estaríamos esperando? Que le den y que me devuelvan lo que me robó. Lo que nos muestra la Escritura es que nosotros deberíamos anhelar mucho, es que esa persona, si han de humillarse ante algo, no sea ante la justicia humana, sino ante la divina, rindiéndose y reconociendo a aquel que es el juez del universo. Que se arrepientan de sus pecados. Sepamos que tal vez nunca nosotros veamos visiblemente lo que otros ven de nosotros, hermanos. Aquí estamos hablando de un caso donde es evidente el que le habían hecho daño y vienen ante él, pero usted a veces ni se va a dar cuenta que otros están viendo a usted, que otros están midiéndolo, examinándolo. Este es cristiano, vamos a ver cómo anda. Y usted ni siquiera se ha inmutado, se ha dado cuenta, pero la gente lo está observando, la gente nos está viendo. Lo que debemos nosotros hacer, hermanos, es viviendo como sus testigos, viviendo como estos santos, porque Él es santo. Aunque no siempre seamos nosotros queridos por los demás, debemos ser lo que el Señor nos llama a ser. Y en segundo lugar, tenemos que reconocer que el Señor es el Señor, ante quienes todos habrán de rendirse. Es ante Él quienes todos los hombres se rendirán en humillación. Es por Él, por quienes vinieron ante Isaac estas personas, por el Señor que vieron en Él. Tengamos esto en cuenta y descansemos en el Señor que es nuestro Rey. Aunque otros actuaran de una manera envidiosa, aunque otros actuaran de una manera indebida, aunque otros terminaran expulsándolo como lo expulsaron a él de la presencia de ellos, él confió en el Señor, descansó en el Señor y también nosotros deberíamos hacer lo mismo. El Señor está con nosotros, el Señor está con su pueblo.
Estas cosas nos han sido dejadas escritas para que sepamos eso. Dios estuvo con Isaac como estuvo también con Abraham. Dense cuenta, tenemos un solo capítulo donde nos narra 3 sucesos, que en cada suceso pasaron años, pasaron tiempo. ¿Por qué? Porque en el primero vimos que fue un momento de hambruna. ¿Cuánto tiempo pasó eso? Luego vemos que en un año él sembró y cosechó, así que ha pasado más de un año. Y luego en el otro están viéndolo su prosperidad y su trabajo, que luego terminan diciendo, Dios está contigo. Han pasado tiempo, pero nos está mostrando simplemente en la vida de Isaac estas pequeñas cosas. Dios estuvo con Isaac, al igual que estuvo con su padre Abraham. Isaac no fue perfecto, pero él caminó los mismos pasos que su padre y tropezó con los mismos miedos. Sufrió conflictos similares, pero el mismo Dios que estuvo con Abraham estuvo también con él. Y hoy también nosotros podemos tener la misma certeza. Aunque repitamos temores, decisiones o errores, ese Dios sigue siendo el mismo y promete estar con nosotros. Y es aquí donde todo lo que hemos visto nos apunta a algo mucho más grande. Esa promesa no es posible de otra manera sino por medio de aquel que así lo garantizó con su obra completa de salvación. Hermanos, Jesús también caminó por un sendero que otros habían andado. Jesús caminó sobre aquello que había sido anunciado de él, sobre lo que otros profetas habían proclamado, sobre lo que otros siervos del Señor habían vivido. El Señor luego anduvo por eso que había sido proclamado acerca de él. Y vino a este mundo caído, pero a diferencia de los demás que andaron antes, él no pecó. No cometió pecado alguno. Fue despreciado como muchos profetas antes que él, pero en lugar de quejarse, los perdonó. Todo esto lo hizo porque nunca caminó solo. Él mostró el ejemplo de esto también cuando él, en obediencia, no necesitándolo, fue a bautizarse. Y dice que del cielo una voz sale y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu del Señor reposa sobre él. Y nos muestra que es en ese poder donde él va a enfrentar a Satanás, donde enfrenta toda tentación y donde él en ese poder es el que se somete para hacer todo lo que el Señor quería que hiciera. Hoy nos preguntaremos, ¿cómo vemos la presencia del Señor con nosotros? La presencia del Señor con nosotros, dice la Escritura, que aquellos que son de su pueblo, aquellos que son suyos, la presencia de él está con ellos en su interior. El Espíritu de Dios reposa en ellos, mora en ellos. Ellos ahora pueden saber que en cualquier lugar donde se encuentren, Dios está con ellos. Por eso que en ocasiones el Espíritu nos redarguye y nos hacemos sentir cuando estamos haciendo algo que no es agradable ante el Señor. Así que al igual que he dicho anteriormente 2 cosas, quiero también concluir con 2 cosas. Por su fidelidad perfecta, la de Cristo, nosotros tenemos con nosotros esa misma presencia divina por amor a su siervo Abraham. ¿Recuerdan ustedes cómo ahorita decía el texto? Por amor a mi siervo Abraham, yo voy a estar contigo, Isaac. Hermanos, por amor a Jesús, por aquel que dio su vida por nosotros, por aquel que sufrió, que pagó el precio, es que nosotros hoy tenemos esa garantía, porque otro ya lo hizo, es que nosotros hoy podemos serlo. Usted no se circuncida a los 8 días, usted no hace todo lo que hizo el judío. ¿Por qué usted es pueblo de Dios? Por la obra de Cristo, por aferrarnos a él. Así como por Abraham tenía certeza que el Señor iba a estar con él, así aquellos que confían en Cristo Jesús tienen certeza de que hasta el fin del mundo él estará con ellos. Yo estaré con vosotros, dice el Señor Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De modo que los invita a ellos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa presencia de él con nosotros en el Espíritu de Dios, por lo que él mismo hizo. ¿Cuándo es que Cristo recibe esa autoridad y nos da esa autoridad a nosotros y nos va a acompañar? Cuando él cumplió lo que él vino a hacer, su muerte y su resurrección, para darnos ese favor a nosotros. En segundo lugar, no debemos olvidar que es con su presencia que podemos permanecer firmes hasta el final. Hoy tenemos la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo en nosotros. Y la Escritura nos dice que Él es quien convence, o sea, que quien inicia en nosotros el convencimiento de que estamos en pecado. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y al convencernos de eso, dice la Escritura también que Él es quien inicia esa obra en nosotros. Que no es de quien corre ni quien más busca, es del Señor de quien tiene misericordia. Y dice que Él es como el viento que tú no sabes ni para dónde viene ni para dónde va.
Y así es el Espíritu de Dios quien opera y que hace nacer de nuevo a aquellos que Él quiere hacer esa obra. De manera, nosotros podemos ver que desde el principio hasta el final es la presencia del Señor, el Espíritu de Dios quien obra para iniciar esa obra nosotros y perfeccionarla hasta el final. Y Él es quien nos guía, quien nos sostiene y quien nos consuela, porque también es el consolador y lo hace en todo tiempo. Para todo suceso de la vida, mi hermano, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y entonces, ¿qué pasa cuando enfrentamos el temor? Hermanos, si el temor es tu situación que hoy estás viviendo como lo fue Isaac, ¿qué tal si yo te digo, no temas? A veces no es suficiente, porque el temor no se va enseguida. Pero lo que sí hace el Señor es recordártelo. El Señor le habla a tu ser, a tu espíritu, y te recuerda esa verdad. Ahorita mientras cantábamos, ahorita mientras decíamos y leíamos la escritura al principio en el Salmo, recordábamos eso. El salmista dice, este es lo que estoy viviendo, esta es la verdad acerca de ti. Alma mía, mira, esta es la verdad, recuérdala aunque estés viviendo esto. Y eso nosotros necesitamos recordarlo. Es temor mi situación. El Espíritu de Dios, la presencia del Señor me va a recordar que Él está con nosotros. Y eso va a servirnos a nosotros en medio de nuestros temores, de nuestras incertidumbres, de lo que no sabemos qué va a ser el futuro, qué va a pasar de mí. Muchos son los temores que enfrentamos las personas de manera distintas. Alguno quizás es posible que esté enfrentando el temor sea que va a almorzar ahorita, porque no sabe, porque tal vez en su bolsillo no posee nada. Algunos el temor va a ser, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será al cambiarme de lugar? Al tener que enfrentar una situación difícil un hijo. Algunos podemos vivir ese tipo de temores. La incertidumbre nos envuelve, pero el Señor promete estar allí con nosotros. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos movamos. Y no solamente eso, sino que nos fortalece. Nos redarguye para que no pequemos, pero también nos fortalece. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de amor, de dominio propio. Y a eso el Señor nos invita. Quizás hoy sea el conflicto de tu situación como lo fue con Isaac. La respuesta podría ser, fortalécete en el Señor, pero permite desarrollarlo un poco más. Él promete, hermano, que ni las fuerzas del Hades podrán prevalecer contra su iglesia. Si tú eres su iglesia, si tú eres su pueblo, Él promete estar con su pueblo hasta el final. Y aún, hermano, aún, no sé si usted ha visto esa película donde son cosas de terror y luego que vienen unos seres de otro planeta, de otro mundo, de otra dimensión, que a cualquiera diría, esos son demonios y cosas, y vienen estos seres y de repente el héroe de la película viene y salva el día haciendo algo y cerrando el portal que traía a estos individuos. Bueno, la idea que nos presenta aquí es como una idea así, como si las puertas del Hades estuvieran sacudiéndose. Y te queremos, ven aquí con nosotros. Y estuvieran como tratando de jalarte para allá. Bueno, ni eso, ni ese poder tenebroso puede venir en contra de su iglesia. Y Él promete. Y para que sean los suyos que hizo, dice la Escritura en Efesios, que Él los ha sellado por el Espíritu Santo. Son míos. No los puedes hacerles daño. Ni aun las puertas del Hades podrán prevalecer contra su iglesia. Si hoy es el conflicto en el que vivimos, pudiera ser por muchas razones, pero si aún en este conflicto mayor de dimensiones escatológicas, de esta lucha del bien contra el mal, del Señor y estos enemigos, Él vence y ya venció, como lo cantamos también ahorita, puedo tener confianza, aún en este mundo caído, aún cuando enfrente envidia, persecución, conflicto, dolores, daño por otras personas, el Señor no me abandona. Él promete estar conmigo hasta el final. Y Él nos dirigirá también, mis hermanos, para que como tenga que solucionarse eso, podamos hacerlo andando aún en santidad. ¿Por qué no digo de qué manera? Porque cada caso es muy particular. Algunos tendrán que ceder, algunos otros tendrán que ir a algún juzgado, yo no sé. Cada caso es muy particular. Pero en todo el Señor promete estar con los suyos. Y a nosotros se nos pide andemos fielmente y en santidad ante el Señor. Y en tercer lugar, quiero recordarte que la gente te observa. La gente te está viendo y lo que deberían ver en nosotros es a Dios que está con nosotros. Es a Dios como el Señor de nuestras vidas.
Él promete que su presencia estará con nosotros hasta el final. De hecho, cuando los discípulos, Jesucristo va a subir, ellos dicen, ¿nos vas a dejar solos? Él le dice, no, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Y el Señor da ese poder, la presencia del mora en nosotros. ¿Para qué cosa? Para que seamos testigos, para que vivamos como estos hijos de Dios. Debe haber un diferencial en nosotros, entre este mundo y nosotros. Debe haber un diferencial. De modo que usted tiene que estarse examinando desde ya, si usted es de estos que son de Cristo y que están con Él. Así que permítame hablarle, si usted está aquí y Cristo no es su Señor. Tal vez está viviendo situaciones que otros antes que tú han vivido. Quizás te has sentido desamparado o desprovisto en este mundo de propósito. Pero hay uno que no abandona a todos los que confían en Él. Y tú, aunque no lo reconozcas, tú has vivido el cuidado que Él ha tenido por ti. Aunque tú lo hayas ignorado durante toda tu vida, la razón por la que estás vivo es porque Él te ha cuidado y te ha sostenido aunque tú no lo hayas reconocido a Él. Pero hoy es el día donde puedes conocerlo de una manera distinta, no ignorándolo, sino de una manera donde Él puede ser tu Señor y poder llamar a Dios como Padre, cosa que no eres si Cristo no ha operado en tu corazón. Y eso vas a darte cuenta de lo que implica que Él esté contigo y que tú seas su pueblo. La manera como venimos a Él, nos dice la Escritura, es en arrepentimiento y fe. ¿Qué es arrepentirse? Mi amigo, si tú reconoces hoy tu condición de pecado ante el Señor, si tú reconoces la condición en la que estás, no sigas en ella. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete, reconoce tu pecado y pide a Él, clama a Él por su perdón. Confía en que Él es poderoso para perdonar. Confía en que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para que todo pecador que se arrepienta reciba de Él el perdón de sus pecados. Así que mi invitación es que tú puedas correr a Cristo hoy y allí donde estás puedas clamar a Él por su perdón y por confiar en que Él pueda ser ese rey para tu alma. Todos los aquí presentes podemos y debemos confiar en el Dios que no se detiene en reafirmar su fidelidad de estar con nosotros hasta el final. Todos podemos confiar en ello. Dios promete estar conmigo. Sí, mi hermano, si tú has confiado en Cristo y aun cuando en esta semana tu vida no haya sido la más ejemplar, la que todos dirían, wow, qué cristiano es ese, míralo. Aunque tú no hayas sido ese, confía. Él no se va a detener en reafirmar su fidelidad para contigo. Aun si tu historia se parece mucho a la que viviste ayer, Él sigue siendo y estando contigo el día de hoy. Y eso es algo digno de ser adorado. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, de verdad, Señor, ¿qué clase de amor es el que tú nos das?